Hola, yo soy Leo de Casablanca Studio y hoy hablaremos acerca de los efectos. Vamos a la intro y empecemos. Bien, los efectos, para abordar los efectos, lo voy a explicar de esta manera. Los efectos los utilizamos en la mezcla para crear un espacio de los elementos que tenemos situados en nuestra mezcla. O veámoslo así, los efectos los utilizamos para crear un espacio en nuestra mezcla. Esos son los efectos. O para eso se utilizan los efectos en una mezcla. Los efectos nos permiten darle profundidad, dar calidez, generar movimientos, que los elementos no se sientan tan solos. Es como si estuviésemos abrazando a los elementos para que no estén tan secos como se le conoce normalmente. Cuando uno graba, uno por lo general graba sin ningún tipo de efectos, a menos que ya esté buscando algo en específico, por ejemplo una guitarra eléctrica que lleve una distorsión y esa distorsión lleve un efectos de reverb, de delay y demás. Pero por lo general cuando grabamos una voz, cuando grabamos guitarras acústicas, pianos, baterías, ¿verdad? Solemos grabarlos dentro de espacios que no tienen mucho, no tienen como esa espacialidad que tratamos de buscar. Entonces para eso vienen los efectos, o para eso nos ayudan los efectos, para generar o simular un espacio ya sea grande o generar un espacio más pequeño, más íntimo, o si queremos tener una expansión del lugar que tenemos, por ejemplo, una batería. Cuando una batería es grabada en estudio, tenemos un, un, un pequeño cuarto o un cuarto grande, dependiendo, ¿no?, de cómo se grabe. Lo que buscamos con los efectos es crear una mayor expansión de ese, o crear una expansión de ese lugar en el que ya está situada la batería. Pero en este tiempo, por lo general, cuando se utilizan, cuando grabamos, lo hacemos en espacios bastante reducidos y que la acústica muchas veces no está muy bien tratada. A menos que vayamos a un estudio que, que tengamos esa posibilidad de poder grabar eh, toda nuestra canción dentro del espacio y que esté súper tratado y tenga todo el tratamiento acústico lo más profesional posible, ¿verdad? Ahí decimos, bueno, tenemos un buen espacio y podemos jugar con los efectos de otra manera. Pero hoy en día, como tenemos muchos home studios y estos home studios muchas veces no tienen el tratamiento acústico correcto, el espacio tiende a ser muy corto, como muy pequeño. Entonces, hoy en día usamos los efectos para generar un espacio mucho más amplio, mucho más grande, que suene mucho más bonito, ¿verdad? Que la canción tenga ese, yo lo llamo así como si tuviese una sábana que lo envuelve, ¿verdad? Así es como yo interpreto los efectos, como una sábana que envuelve a todo a toda la instrumentación que tenemos. Los efectos nos ayudan mucho para crear un espacio que no tenemos, pero para dar también una calidez y un carácter. Muchas veces, dependiendo de cómo se utilicen los efectos, ahí se le da un carácter a las canciones. Si se fijan, por ejemplo, hay canciones, las que ustedes escuchen, pero hay canciones que están muy cargadas de efectos. Pues pongo un ejemplo que se me viene a la cabeza rápido. Por ejemplo, si escuchan Bomba Estéreo, es una agrupación que utiliza demasiados efectos y son efectos no solo
que son, o sea, son efectos audibles, no son solo que tú puedas percibir efectos que son percibidos, sino que son escuchados. O sea, el oyente escucha esos efectos, nota que esos efectos están ahí, pero es por la característica, por, por la forma en la, por la forma en que ellos hacen la música, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, en el reggaetón también se siente mucho el efecto, los efectos que se utilizan, sobre todo se utilizan muchos efectos creativos, pero si tú escuchas una canción de rock o una canción más pop, algo como John Mayer, por ejemplo, si tú escuchas Gravity o si escuchas eh, Slow Dancing, The Burning of the Rump, por ejemplo, es una canción que tiene los efectos, están allí, los puedes percibir, pero no son abundantes, no son efectos que sean prominentes en la canción, ¿vale? ¿Por qué? Porque eh, los efectos en este tipo de géneros están pensados para ser un soporte, ser como yo le llamo, como esa sábana que abraza la canción sin que se pierda de vista lo principal, que es la voz, los instrumentos y demás, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de efectos tenemos comúnmente? Tenemos los rooms, voy a abrir aquí los que yo tengo, que son, yo utilizo los efectos nativos de Pro Tools, y por ejemplo tenemos room small, pequeños, medianos, largos, tenemos plate, que el plate es como una placa que por la parte de atrás tiene unos resortes y cuando la frecuencia o lo que pega en esa placa vibran esos resortes y es cuando se genera esa, ese espacio, ¿vale? Tenemos plates, tenemos, ¿qué otro? Yo tengo aquí un hall, que es como una sala, hall mediano, pequeños, grandes. Acá tenemos, yo tengo uno aquí que yo le llamo space, que es un hall, pero es un hall pequeño, pero podría usar, por ejemplo, un shark, que es más como el sonido de una iglesia, ¿verdad? Lo que se genera, lo que generan esas cúpulas en las iglesias, esa reverberación que generan las cúpulas de las iglesias. Entonces, tenemos eso también acá. Y hay muchos otros, o sea, están los chambers, que los chambers son como espacios. Lo voy a explicar de esta forma. Los chambers son como son espacios como si fueran unos baños grandes y dentro de esos baños colocan unos tubos donde se genera una resonancia y hace que el espacio suene muchísimo más grande. Por lo general los chambers los utilizan mucho en las baterías, se utilizan un montón, pero un montón en los coros para dar una sensación de grandeza, de amplitud en los coros, o sea, que están en un espacio lo suficientemente grande. Para eso se utilizan los chambers. Y hay otra cantidad bueno, cantidad, pero hay un sinnúmero. Esos son los efectos de espacialidad, llamémoslo así. Son efectos que nos generan, que nos permiten, más bien nos permiten generar un espacio. Las reverb, las reverb son efectos que nos permiten generar un espacio. Los room, los play, los hall, los chamber, etcétera, etcétera. Todo lo que nos vayamos encontrando por ahí. Pero también tenemos efectos de delay. Y como su nombre lo dice, el delay son efectos de repeticiones. Alguien me explicó una vez que el delay es un reverb mucho más corto. Es un reverb que regresa más rápido. Y es cierto, o sea, las reverb, por lo general las reverb tienen un tiempo en el que ellos van cuando sale el sonido, ellos se expanden, pero vuelven y ellos llegan a cierto punto y regresan.
Ese regreso puede ser muy rápido o muy lento. Eso es lo que genera una reverb. La reverb o así es que funciona una reverb. Por ejemplo, si yo toco una batería, todo el sonido que genere la batería en un espacio, por ejemplo, en un cuarto, eso va a ir, o sea, el sonido sale, ¿verdad? Y dependiendo de qué tan grande sea ese cuarto, ese sonido va a ir, pega como en las paredes que esté alrededor y regresa. Los delays son lo mismo, solo que, o hacen la misma función, solo que lo hacen de manera mucho más rápida. El regreso de los delays o el retorno de esos delays es mucho más rápido, por lo cual al regresar mucho más rápido, vuelve y se regresa, se repite, vuelve y regresa. Es como un ir y volver, pero lo hace mucho más rápido, lo que te genera una repetición, delay, y entonces se generan ese tipo de efectos. Yo con el paso de los años y conociendo y escuchando y estudiando sobre todo, me he dado cuenta que los delays, tú podrías hacer una canción solo con delays. Si necesitas efectos, puedes usar solo los delays y sacas adelante la canción. En mi caso, a mí me gusta combinar ambos. Me gusta combinar las reverb y me gusta combinar los delays. Porque me siento que a mí me permite tener más control sobre lo que quiero que sea afectado. Pero tú podrías hacer una canción, si no tienes un reverb, podrías usar un delay para generar una reverb, por ejemplo. Que esa es la versatilidad que tienen los delays. Poderlos usar también como reverb y generar un espacio con un delay. Yo tengo, o por lo menos aquí yo suelo usar los tape delays o un tape delay, que es una repetición que hace la cinta. Un delay que se hace con cinta y es un delay que por lo menos a mí me gusta mucho usarlo en los coros, por ejemplo. Me gusta usarlo, no mentira, en los coros no. Me gusta usarlo mucho es en las guitarras. Me parece que suena genial en las guitarras. En la voz suena muy bien porque es como una repetición. Yo la llamo que es una repetición muy natural porque como es una repetición que genera la cinta, que hace la cinta, como es una repetición que hace la cinta, es un movimiento, una repetición que no es como yo lo llamo manipulable, digámoslo así, y suena muy bien. Por ejemplo, otro delay que yo utilizo mucho es el slap delay. Y este slap delay me gusta usarlo corto porque lo que hace es que me genera como, por ejemplo, en la voz, cuando yo lo utilizo, siento que me genera como un espacio entre el reverb y el delay, y ese slap, siento que me genera un espacio donde hace que la voz suene más grande. Es como yo lo percibo, ¿verdad? Pero al tener golpes o repeticiones, golpes no, repeticiones tan cortas, esas repeticiones cortas junto con el delay lo que hace es que suene mucho más amplia la voz. No sé cómo explicarlo. Es que todo es muy sensitivo, o sea, lo que yo percibo. Los chorus también son unos delays que funcionan en la voz increíble. En los coros puedes usarlos también. Y aquí también depende mucho de la creatividad que utilices, que tengas. Cómo tú puedes utilizar los efectos ya depende mucho de la sensación que te generen y de la creatividad que tengas. Entonces, los efectos los utilizamos para generar un espacio y generar un movimiento. Con las reverb, repaso acá, con las reverb generamos un espacio y con los delays generamos movimiento. Entonces, vayan guardando estos videos porque viene un taller de mezcla en el que vamos a ver todos estos conceptos que hemos venido viendo acerca de la ecualización, acerca de la compresión, esto que les estoy hablando acerca de los efectos, en el que vamos a ir aplicando cada uno de estos conceptos que he ido montando o que he ido
de los cuales he ido haciendo un video de cada uno de estos. Entonces, guarden estos videos, revísenlo, échenle su mirada, su miradita, su picadita de ojo ahí para que cuando veamos el taller ya sepan qué decisiones son las que yo tomo y qué es lo que yo estoy haciendo en cada toma de decisión al momento de mezclar, ¿vale? Creo que esto es un repaso bastante simple. Cuando veamos el taller de mezcla, ahí ya les explico cómo los configuro y cómo los aplico en cada fuente, ¿vale? Esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides suscribirte, darle like y al icono de la campanita. Comparte este video a quien más lo necesites. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.